tiene que ver la infografía de empresas, pero antes de ello, les voy a informar que cualquier duda que se les puedan presentar, ustedes tengan en el desarrollo en el desarrollo de la formación, cualquier duda presentada, por favor me la dejan para lo último, con el objetivo de que podamos desarrollar cada uno de estos conceptos. Entonces, me informan, por favor, si están observando un documento que dice la empresa. Sí, señor. Buenas noches, director. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Permítanme un segundo, por favor. Yo organizo algo acá. Qué pena. Puede que lo cambié. Un segundo. Me salió. Tengo una diapositiva aquí. Se me cambió. Pero un segundo, ya les informo. Listo, aquí parece que ya estoy como organizando. Listo, aquí. Es que me está pasando como las diapositivas, entonces quería como organizarlas. Bueno, entonces miramos que en el contexto económico nosotros también hablamos de empresas, y cuando nosotros hablamos de empresas es un componente muy fundamental porque nos va a permitir a nosotros, a pesar de lo que nosotros desarrollamos con lo que tiene que ver, bueno, con lo que tiene que ver con los actos mercantiles, el concepto de empresa también es fundamental porque nos va a permitir saber cuál es su misión, cuáles son los objetivos fundamentales, cuál es el motor en el cual nosotros desarrollamos nuestros procesos contables, cuál es el tipo de empresa que nosotros vamos a optar y cómo nosotros vamos a aplicar nuestra contabilidad de acuerdo con la clasificación que existe aquí en Colombia después de implementación de las NIT con la ley 1314. Entonces miramos en este sentido que nosotros cuando hablamos de empresa hacemos relación a que hemos de saber que para que nosotros podamos arrancar cualquier proceso administrativo, organizacional y disponer de cualquier procedimiento, existen tres elementos fundamentales para que pueda existir empresa. Tenemos el factor persona, el factor trabajo y el factor capital. Pero sumado a esos tres elementos que le acabo de decir en la parte organizacional, también existen otros elementos muy fundamentales, que es el factor tecnológico. Y para ello nosotros vamos a definir un concepto muy claro aquí relacionado con la empresa. Y nosotros decimos y definimos que la empresa es una actividad económica organizada encargada de producir bienes y prestar servicios. Ese objetivo principal que tiene una empresa tiene unos factores muy específicos, teniendo en cuenta que nosotros debemos de saber que cuando hablamos nosotros de empresas es porque se requiere efectivamente unas inversiones, y nosotros esas inversiones nos van a permitir que categorizar lo que tiene que ver las organizaciones según la actividad económica, según la procedencia del capital y según su objetivo. Entonces miramos que nosotros cuando hablamos de categorizar es porque debemos de saber de que existen muchas clases de empresas, pero según la actividad económica que ellas ejercen, la función es totalmente diferente. Cuando hablo de su actividad económica, sabemos que existen empresas comerciales, empresas industriales, que son aquellos tipos de empresas que transforman la materia prima en productos terminados. Tenemos empresas comerciales, que son aquellas que compran un producto y lo venden para poder tener unas utilidades. Ese producto lo venden a un valor superior al que compraron. Y la diferencia es que esos productos no tienen ningún tipo de modificación. Tenemos una empresa de servicios, que son aquellas que tienen como el objetivo principal prestar un servicio a la comunidad. Entonces miramos que nosotros venimos con esos conceptos, de acuerdo también con la procedencia de capital, porque nosotros podemos definir que hay empresas mixtas, ¿cierto?
que es la que tiene participación del Estado, un sector económico del Estado, y tiene participación de personal privada, tenemos empresas públicas y tenemos empresas que son plenamente privadas. Entonces miramos que es muy fundamental nosotros categorizar qué tipo de empresas nosotros vamos a montar para que en ese orden funcional y de acuerdo a la actividad económica nosotros fijemos cuáles son sus objetivos y cada uno de los lineamientos que están directamente relacionados a ello. Ahora, miramos que lo que dice aquí en el objetivo general número 2, en específico, nosotros, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, que ustedes más adelante los van a ver, ya existen unas categorías, de acuerdo con la ley 1314, con implementación, ya existen unas categorías a nivel de empresa. ¿Qué sucede? Antes de la ley 1314, lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera o las NIF, las empresas, nosotros no las teníamos categorizadas, pero sí las teníamos gran empresa, ¿sí? Mediana empresa, y teníamos nosotros también las pymes, ¿de acuerdo? Nosotros clasificábamos la empresa, aún se clasifica, de acuerdo con el número de activos que ellos tenían y los movimientos pues, que efectivamente ellas podían efectivamente tener para poderla clasificar en cada uno de esos tres elementos que les dije. Gran empresa, mediana empresa y las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, y también tenemos la FAMI. Ahora, con la ley 1314, existen unos grupos bajo normas internacionales de información financiera de que en Colombia existen tres grupos de empresas. Pero estos tres grupos de empresas están categorizados de la siguiente manera. Tenemos grupo 1 que son las NIF plenas. Las NIF plenas, perdón, son las empresas que hacen parte del grupo 1, ¿cierto? Son las grandes empresas. Esas grandes empresas, esas multinacionales, ese tipo de empresas que hacen parte del grupo número 1 con la implementación de las NIF, bajo NIF, son las NIF plenas. Esas empresas llevan la contabilidad sobre bajo NIF, pero NIF plena. ¿Cuáles son esas? Las grandes empresas, que efectivamente nosotros las categorizamos de acuerdo con el volumen de capital que ellas manejan. También tenemos otro grupo, que es el grupo número 2, que aquí en el grupo número 2 conseguimos las pymes. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, que en esas sí nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver la NID, pero en este caso sería la de grupo 2. Ahora más adelante vamos a diferenciar para que podamos ir entendiendo cómo se categoriza o cómo nosotros podemos definir qué tipo de contabilidad llevan las empresas de acuerdo con el tamaño y el volumen de los movimientos, digamos, económicos que ellas manejen. Y tenemos un tercer grupo de empresas que son las micro, las FAMI empresas, son unas empresas que tienen hasta 10, 9 trabajadores, y ese tipo de empresas llevan una contabilidad ya más simplificada. Entonces, nosotros antes de la ley 1314, las empresas, como yo le acabé de decir, las grandes empresas, las medianas empresas y las pymes, las microempresas, incluyendo la FAMI empresa, todas ellas llevan un mismo sistema contable. Todos llevaban un mismo sistema contable porque de la misma manera como se contabilizaba en una pyme, de esa misma manera se contabilizaba en una gran empresa. Ahora con la implementación de la norma internacional de información financiera, nosotros vamos a mirar de acuerdo con la categoría de la empresa que tengamos, si es gran empresa, si hace parte del grupo número 2, si es una pyme, llevamos contabilidad para pymes, ¿cierto? Que son el grupo número la gran empresa, grupo número 1, lo que tiene que ver el grupo número 2, contabilidad para pymes, y la que hace parte del grupo número 3, que son las FAMI empresas, son pequeñas unidades productivas, pero muy pequeñas, muy reducidas de personal y de capital. Esas empresas llevan en este caso una contabilidad sistematizada. Entonces miramos que la contabilidad ha tenido muchos cambios respecto a ello, porque antes de la ley del C14 nosotros contabilizábamos lo mismo dependiendo del tipo de empresa. Ahora bajo NIF existen tres grupos. Entonces miramos que eso es muy fundamental que nosotros lo vamos a tener y lo sepamos para que sepamos cómo nosotros vamos a organizar nuestras obligaciones tributarias y lo que tiene que ver en el contexto normativo.
¿qué pasa? Nosotros antes de la ley 1314, la contabilidad, nosotros éramos la contabilidad la registrábamos solamente como para cubrir las obligaciones financieras obligatorias, porque debemos de saber que son impuestos y yo sé que es muy indispensable que nosotros llevemos un control para tener claro qué cantidad de impuestos vamos a pagar dependiendo la causación de él. Pero independientemente para identificar las obligaciones tributarias, nosotros también como dueños de la empresa y como contadores, como agentes financieros, nosotros necesitamos también saber cuál es el marco contable, porque no es simplemente nosotros pagarle al Estado, en este caso los impuestos respectivos, valga la redundancia, que ellos nos imponen, sino es que también nosotros tenemos que saber cuál es el marco contable que efectivamente se nos va a aplicar a nuestra empresa acorde a los grupos que efectivamente ellas pertenecen, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Recordemos que cada uno de ellos tienen una aplicación de la contabilidad bajo NIF acorde a los movimientos financieros que ella tenga. Entonces, ¿qué sucede? Eh, nosotros, como financieros o mirando lo que tiene que ver el campo normativo de la empresa sí debe identificar sus obligaciones tributarias, porque debemos de saber que son impuestos que la empresa debe sacar adelante y también debe de definir el marco contable que ella efectivamente le aplique. ¿Por qué? Porque recordemos que existen tres grupos, como le acabé de decir, existen las plenas, que son las grandes empresas, las pymes, pequeñas y medianas, y tenemos la familia empresa aquí en el grupo número 3. Entonces miramos que esa estructura, después de que nosotros tengamos claro lo que tenemos que identificar, qué tipo de organizaciones tributarias tenemos, vamos a identificar el marco contable que efectivamente nos aplique y eso nos va a permitir estructurar cuál es el sistema de costos y el presupuesto que vamos a manejar. Entonces miramos que en una organización, en una empresa, es muy fundamental identificar, a pesar de que una actividad organizada que presta productos, que elabora un producto o presta servicios, es muy fundamental nosotros saber identificar qué obligaciones tributarias podemos tener y cuál es el marco contable que efectivamente se nos aplica para que nosotros sepamos identificar cuáles son los costos y los presupuestos operativos que requiere la empresa para su funcionamiento. Nosotros cuando hablamos de presupuesto, tenemos que identificar que la empresa debe tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Y el presupuesto de ingresos es que le va a permitir a ella tener todos los gastos administrativos y operativos y todo lo que tiene que ver relacionado con la puesta en marcha de la organización como tal. Entonces miramos que eso debe ser un equilibrio, tanto el presupuesto de ingresos, que nos va a originar directamente la actividad principal que tenemos, y tenemos el presupuesto de gastos. Lo ideal es que los ingresos sean superiores a los gastos para que pueda haber un buen auge financiero, ¿sí? Ya sabemos que cuando los gastos son superiores a los ingresos de una empresa, porque lo más probable es que esa empresa tenga algún problema financiero y lo más general es que va a estar en pérdida. Entonces miramos que la organización de las empresas es muy fundamental porque nos va a permitir a nosotros tener una información integral, ¿sí? Y esa información integral nos va a permitir definir cuáles son los recursos para poder desarrollar las actividades mercantiles. Entonces miramos que cuando hablamos de actividades mercantiles nosotros hacemos referencia a la compra y venta de la mercancía y todo lo que nos trae con ello la puesta en marcha de nuestra organización. Y recuerden que yo les informé cuando inicialmente estábamos arrancando la presentación que una empresa se entiende como empresa de actividad económica organizada y para ello existen unos elementos muy fundamentales que deben de existir en ella una vez ella puesta en marcha, y para ello tenemos nosotros el talento humano que está compuesto por los dueños de la empresa y las personas que laboran en ella. Es muy funcional porque debemos de saber que hay personas que tienen unas tareas específicas y hay personas también que son unos líderes dentro del proceso organizacional, porque eso es un equipo que les van a permitir tener los objetivos, todo lo que tiene que ver con el recurso o el talento humano que tienen las organizaciones. Es fundamental porque nos vamos a distribuir de una manera clara, definiendo tareas y funciones a cada uno las personas que laboran en la organización
para así ella pueda alcanzar sus objetivos misionales. También debemos nosotros de contar unos recursos tecnológicos porque sabemos que son las herramientas que nos van a permitir optimizar con la prestación del servicio o la producción que nosotros tengamos de acuerdo con la actividad económica y de acuerdo con la actividad productiva. Y también vamos a mirar la parte financiera, porque la parte financiera es lo que nos va a permitir crecer y lo que nos va a permitir tener la operación necesaria que nos va a identificar cuál es la inversión o cuáles son los proyectos que realmente nosotros vamos a abordar a corto, mediano y largo plazo. Entonces miramos que la empresa es muy fundamental, porque si nosotros ya sabemos el objetivo del comerciante, las cualidades del comerciante y todo ello, pero ese comerciante, ¿dónde labora? Labora donde en una empresa que puede ser mediante una persona natural o puede ser mediante una persona jurídica, pero debe tener unas características, lo cual le va a permitir a esa persona que está al frente de ella establecer qué tipo de empresa va a montar. Entonces miramos que cuando hablamos de tipo de empresa, hablamos sobre su objetivo. Nosotros es muy común hablar de empresas con ánimo de lucro y también empresas sin ánimo de lucro. Entonces miramos que cuando nosotros hablamos de empresas con ánimo de lucro, es porque esas empresas van a buscar en este caso la rentabilidad, ellos van a buscar una rentabilidad económica y esa rentabilidad económica que ellas van a buscar es para ellas la pueden distribuir en el crecimiento de la misma empresa. Entonces miramos que la empresa con ánimo de lucro busca en este caso rentabilidad y la rentabilidad la van a aplicar dentro de la misma empresa, pero también hay una característica que es para su crecimiento, pero también hay una característica porque el resto de las utilidades o las ganancias también se las van a distribuir entre los propietarios, porque los propietarios lo que buscan es utilidades y como están buscando lucro, ellos al crear una empresa con ánimo de lucro es porque ellos quieren que su empresa crezca, pues claro, inyectan capital al patrimonio de la empresa, pero también ellos tienen una participación en las utilidades porque son los propietarios, porque ellos están buscando un lucro. Ahora, también hay unas empresas sin ánimo de lucros. Miramos que son fundaciones, son fondos de empleados, clubes, que lo que ellos buscan aquí en este caso es un beneficio común. Ahora, la diferencia de los dos tipos de empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro es que la segunda, que la acabé de decir, que son las de sin ánimo de lucro, lo que ellos buscan y están creadas, ellos buscan un beneficio social entre las personas que hacen parte de esas fundaciones u esos fondos o esos clubes. ¿Qué les quiero decir? A diferencia de la anterior, que las utilidades la reparten entre los propietarios, los dueños de la empresa, aquí todas las utilidades, como ellos no están buscando lucro, lo que están buscando es un beneficio, entonces en este tipo de empresas lo que ellos están es por favor me colaboran con los micrófonos. Muchas gracias. Entonces miramos que aquí cuando la empresa es sin ánimo de lucro en este tipo de empresas, las utilidades se reinvierten nuevamente en la empresa para su propia infraestructura, para su propio crecimiento, pero no se distribuyen entre los dueños de la empresa. No, aquí no se distribuyen. Mamá, toca que me compres un cuaderno. Que recordemos que ya aquí no están buscando un lucro. Permítame un segundo, mis estimados estudiantes. Yo voy a cerrar un micrófono si aún está abierto. Yo no estoy visualizando bien desde aquí, pero si ustedes me pueden colaborar allá para que las personas lo cierren, para mí es mejor. Entonces miramos que esa es la diferencia. Ahora, miramos que nosotros tenemos unos sectores económicos. Tenemos el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Nosotros, de acuerdo a la actividad económica que la empresa tenga, nosotros debemos de saber a qué sector pertenece. Nosotros sabemos que aquí en Colombia el sector agropecuario que el sector primario es un sector fuerte, porque recordemos que son todos los que se derivan de la parte agrícola, la parte, lo que tiene que ver con la explotación de la tierra. Entonces, para ello miramos que, por eso que dicen que Colombia es un país fuerte en la parte agrícola, porque ahí se derivan muchas empresas y de él dependen muchas empresas. Entonces, miramos, también debemos de identificar
cuando vamos a montar un tipo de empresas, debemos de saber a qué sector va a pertenecer nuestra empresa. Si hace parte del sector agropecuario, en este caso que es el sector primario, miramos que en este sector son empresas que efectivamente dependen de este sector, y en este caso tenemos granjas avícolas, tenemos cultivos, tenemos otro tipo de empresas como las mineras, las petroleras, que son aquellas que extraen los recursos del subsuelo para transformarlos, por ejemplo, las empresas de Esmeralda, las empresas de petróleo y entre otras. Miramos que este sector es un sector muy fuerte aquí en Colombia, puesto que ellas se derivan muchos tipos de organizaciones y empresas. Tenemos lo que tiene que ver las empresas industriales. Las empresas industriales son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados, pero estas empresas industriales por lo general dependen del sector primario, porque es que el sector primario, recordemos que nosotros cuando vamos a trabajar y lo que vamos a realizar con una empresa textil, aquí tengo una empresa textil, recordemos que lo que es la tela, el algodón, para su transformación y colocarlo como para uso, digamos, de vestido, depende en este caso del sector primario. Entonces miramos que el sector industrial es el que transforma, en este caso, la materia prima en productos terminados. Y por lo general, esa materia prima lo adquirimos ¿de dónde? Del sector primario, ya que es el sector agrícola. Entonces miramos que entre ellos, entre este tipo de empresas que transforman materia prima en productos terminados, tenemos la fábrica de jeans, tenemos la calzado y marroquinería, y tenemos las empresas industriales de muebles y otro tipo de empresas que hacen parte de este grupo, que hace parte del segundo sector. Y también tenemos un sector muy fundamental, que es el sector comercio y servicio. En este caso, tenemos nosotros las empresas comerciales, que son las que transforman la materia prima en productos, perdón, que son aquellas que no transforman la materia prima, que solamente cogen los productos sin tener ningún tipo de modificación, los compran en el mercado a un menor costo y lo venden a un mayor costo, y la diferencia entre los dos es el margen de utilidad, y ese margen de utilidad que va a permitir a la empresa tener una ganancia y un crecimiento. Y también tenemos las empresas de servicios y de salud, que debemos de saber que son empresas que prestan un servicio a la comunidad con el objetivo que puedan satisfacer las necesidades. Eso es muy funcional, mis estimados aprendices, porque nosotros al identificar a qué sector pertenece nuestra empresa, nosotros vamos a saber cómo se está moviendo el sector, cuál es el fuerte del sector, y en ello nosotros vamos a establecer los lineamientos específicos de acuerdo a la estructura del sector económico en la cual ellas pertenecen. Entonces miramos que nosotros tenemos, para poder colocar en marcha nuestra empresa, nosotros debemos de tener primero una procedencia de capital, como les informé. La procedencia de capital es cuando nosotros vamos a establecer nuestros aportes. Si nosotros vamos a constituir la empresa con capital, o sea, que son empresas de particulares, que son 2, 3 personas que se han asociado, o incluso puede ser una misma persona que va a crear su empresa. En este caso nosotros la denominamos empresas privadas, porque para su puesta en marcha se requiere capital de particulares, ¿de acuerdo? Se puede crear mediante una SAS o también se puede crear unipersonal, pero miramos que este tipo de empresas privadas son constituidas con aportes de particulares. En ese tipo de empresas tenemos la empresa, tenemos supermercados, tenemos muchas empresas que nosotros a diario comercializamos con ellas, y por sus características sabemos que son empresas privadas. También tenemos empresas públicas. Este tipo de empresas, para puesta en marcha, lo que se requiere es que el capital sea netamente del Estado, netamente del Estado. Aquí tenemos nosotros los centros educativos públicos. Recordemos que también existen centros educativos privados, pero específicamente como son instituciones públicas, tenemos centros educativos públicos, tenemos hospitales públicos y todo tipo de empresas que para su puesta en marcha se requiere capital del Estado. Entonces, veamos que esas las denominamos nosotros empresas públicas. Y también tenemos otro grupo de empresas que son las mixtas, que son aquellas que requieren puesta en marcha capital tanto del sector público como del sector privado, y allí su puesta en marcha miramos que se requieren de capital conjunto. Entonces miramos que en ese caso
las empresas que están constituidas con estos dos aportes como de particulares y como aportes del Estado, miramos que ese tipo de empresas son empresas mixtas. Entonces, nosotros debemos de definir que las empresas, de acuerdo con su actividad económica, de acuerdo con la procedencia capital, nosotros vamos a definir en privadas, públicas y mixtas, de acuerdo con la actividad económica son privadas, de acuerdo con la actividad económica tenemos de servicios, tenemos industriales, tenemos extractivas, tenemos un tipo de empresas que, sin número de empresas que las vamos clasificando de acuerdo con su actividad económica. Y como yo les acabé de decir, más adelante, de acuerdo con la implementación de la norma internacional de información financiera, con la NIF, nosotros tenemos un grupo número 1 y en el grupo número 1 miramos la NIF plena. En la contabilización, nosotros para contabilizar cada uno de para reconocimiento contable, nosotros antes de la ley 1314, nosotros contabilizamos todo de la misma manera. La gran empresa, la mediana empresa y la microempresa lo hacíamos con el decreto 2649, que es un marco contable colombiano que aún todavía está aplicado, pero como la necesidad es ya prácticamente de los hombres, la necesidad de comercializar ya ha roto barreras, entonces la contabilidad no es ajena a ello. Entonces, ¿qué hizo la contabilidad? La contabilidad lo que busca con las normas internacionales de información financiera, a pesar de que no estamos hablando de contabilidad, pero sí estamos hablando de empresas, miramos de que la contabilidad debe y debería tener un solo lenguaje comercial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los registros que hacemos en Colombia sean los mismos registros que se pueden interpretar en Perú. Antes no se hacía así. Antes Colombia tenía su propio reglamentación contable, que era el decreto 2649 y el decreto 2650. Y miramos que cuando tocaba que comparar las transacciones de una empresa en Colombia con una de Perú, como Perú también tenía su propio sistema normativo contable, miramos que era muy difícil. Entonces, nos vimos en la obligación de hacer un mismo lenguaje contable. Entonces, miramos que allí es que nace la norma internacional de información financiera y para ello se clasificaron en 3 grupos. Nosotros tenemos el grupo número 1 en Colombia, grupo número 2 y grupo número 3. Entonces, le estoy informando que las que hacen parte del grupo número 1 llevan una NIF, pero NIF plena. ¿Quiénes son las empresas que se le aplican NIF plena? Son las grandes empresas, las que tienen un gran tamaño, pero en Colombia son pocas, pero sí hay empresas que efectivamente lo son. Y miramos que ellas tienen una característica. Estas empresas tienen unos activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Miramos que son empresas que tienen unos activos muy superiores. También el personal que ellos trabajan son superiores a 200 trabajadores, ¿sí? Y como les estoy acabando de decir, ellas tienen que implementar lo que tienen que ver con las NIF plenas. Este tipo de empresas tienen unas características similares que en el desarrollo, digamos, de la asignatura les vamos a ir profundizando para que ustedes poco a poco se puedan identificar. Entonces, esta es la diferencia que nosotros ahora con el marco normativo de las NIF se ha tenido, porque anteriormente la contabilización se le aplicaba solamente a todos las empresas la misma contabilización. Ahora, con la ley 1314, la implementación es diferente. Nosotros la categorizamos y ahí miramos a qué grupo pertenece. Ahora miramos que tenemos otro grupo que son un tipo de empresas más pequeñas. Que recuerden que yo les acabé de decir NIF para pymes. Aquí NIF plena lo llevan las grandes empresas que hacen parte del grupo 1. Y las que hacen parte del grupo 2 llevan la NIF para pymes. Pymes significa pequeñas y medianas empresas. Entonces miramos que las pequeñas y medianas empresas, que en Colombia son la gran mayoría, son como el 70% de las empresas, miramos que esas empresas llevan un marco normativo que es el grupo número 2, pero llevan la NIF para pymes. Y esas empresas también tienen unas características claves y tienen unos requisitos, que son los siguientes. Primero es que ellas deben de tener unos activos de 500 a 30, miren,
unos activos de 500 a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Recordemos que no pueden ser superiores, porque si son superiores ya automáticamente llegan a NIF plena, ¿sí? Miramos que acá lo tenemos totalmente diferente. Los trabajadores o el personal que tienen vinculados son de 11 a 200 trabajadores. Y miramos que ese tipo de empresas que hacen parte de esos grupos directamente se le reconocen como NIF para pymes. Jóvenes, yo tengo una duda. Yo puse a grabar la... Yo estoy grabando. Sí, señor. Muy amable. Yo estaba... Ah, muy amable, sí, muchas gracias. Yo estaba dando la sesión y la verdad sí es que estaba preocupado porque no sabía si estaba grabando. Entonces miramos que este marco normativo es muy funcional porque aquí ya los lenguajes son universales, los lenguajes de la empresa son universales. Entonces miramos que la contabilidad como contabilidad, nuevamente le informo a pesar de que no hemos empezado a ver contabilidad, pero miramos que no es una ciencia estática, miramos que la contabilidad es una ciencia que efectivamente va avanzando, se va desarrollando a, a, al nivel de las necesidades del individuo. Sí, porque es que la empresa se vio en la obligación de adoptar unos mecanismos contables, porque con la apertura de mercados y miramos que ya con este tiempo tecnológico que nosotros comercializamos, nosotros adquirimos bienes y servicios hasta por medio de la web, miramos que era útil y era pertinente que el lenguaje contable fuera universal. Entonces, eso es lo que está buscando las normas internacionales de información financiera, la NIF, pero como son normas, miren que es normas, cuando hablamos que es normativo es porque ya son unos conceptos que se van implementando. Tenemos que interpretar la norma para que así mismo podamos aplicarla de acuerdo al grupo que nosotros efectivamente podamos clasificar la empresa de acuerdo con los requisitos. Entonces miramos que no es solamente nosotros saber cuáles son los actos mercantiles, nosotros definir qué es una cámara de comercio, qué es un comerciante, para poder crear una empresa, sino es que también debemos de saber cuál es el campo que efectivamente nos vamos a mover en la empresa, qué tipo de información financiera vamos a llevar de acuerdo con las normas de información financiera, cómo van a ser nuestras obligaciones tributarias, que son los impuestos que debemos de pagarle al país o al municipio o al departamento, de acuerdo con la actividad económica que nosotros tengamos y cómo está nuestro sector. Recordemos que existen tres sectores: sector primario, que le acabé de decir que es agropecuario; sector secundario, que es el que transforma la materia prima en productos terminados, que es el sector industrial; y tenemos sector de servicio. Entonces miramos que después de que identificamos cada uno de ellos, debemos de saber cuál es el tamaño de nuestra empresa, ¿sí? Si es una gran empresa, si es una pyme, miramos que aquí son los requisitos. Y también existe un grupo efectivamente más pequeño, vamos aquí, que es el grupo número 3. Miramos que tenemos trabajadores menores o iguales a 10. Miramos que ya son unas empresas muy pequeñas y miramos que los salarios que efectivamente son menores que de 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces miramos que ese tipo de empresas ya tienen una contabilidad simplificada. Ya ellos hacen unos tipos de transacciones, no son tan complejas como efectivamente las tienen las anteriores, pero en este caso esta contabilidad es más sencilla, pero se llama simplificada, ¿sí? Una contabilidad de caja. Miramos que este tipo de empresas son pequeñas tiendas de barrio, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a llevar unos registros muy sencillos de ventas, de ingresos, y miramos que este tipo de empresas se le aplica es a las microempresas, que son pequeñas empresas, para mí empresas que en ocasiones se están obligadas a llevar contabilidad y allí deberíamos de aplicar de acuerdo con las características ese tipo de empresas. Entonces miramos que es el tipo de contabilidad. Entonces miramos que eso es la diferencia que existe
porque nosotros cuando estábamos con el decreto 2649 y el decreto 2650, nosotros estos tres tipos de empresas, la grande, la mediana y la pequeña, nosotros la llevábamos con una misma estructura contable, el mismo proceso. Ahora llevamos de acorde el tipo y el tamaño de empresa que exista, el tamaño de empresa, si es plena, ni ni plena grupo 1, si es pyme grupo 2 y si la contabilidad la contabilidad simplificada, que sería grupo 3. Entonces miramos que es muy fundamental nosotros saber cuál es el tamaño de empresa para que así mismo nosotros vamos a implementar cómo vamos a llevar nosotros nuestra contabilidad. Entonces, como yo les acabé de decir, acorde digamos, con el aspecto geográfico, el ámbito de operatividad, nosotros tenemos empresas multinacionales, que son aquel tipo de empresas que operan a nivel mundial. Aquí les tengo un ejemplo, el Banco BBVA, que sabemos que es un banco extranjero y también opera en Colombia. Tenemos las empresas nacionales, que son aquellas que no se salen de la jurisdicción de nuestro país, que solamente operan en Colombia. Y también nosotros tenemos unas empresas locales que solamente funcionan dentro de nuestra localidad. Entonces miramos que de acuerdo con el alcance geográfico de nuestra empresa, nosotros también las vamos a clasificar en multinacionales, en nacionales y empresas locales. Eso también es muy fundamental para que nosotros cuando vamos a idealizar o vamos a arrancar con un proyecto de creación de empresa, tenemos que mirar cuál es inicialmente nuestro ámbito operativo, desde dónde vamos a arrancar, qué necesidades vamos a suplir, cuál es el objetivo de ella, a qué sector va a pertenecer, para que nosotros sepamos claramente nuestro alcance y nuestro proceso operativo. Cuando hablamos de proceso operativo, les recuerdo que una vez puesta en marcha la empresa, nunca es lo mismo una empresa, los activos de una empresa multinacional a una empresa nacional. Pues claro, pues por su tamaño operativo y por todo lo que involucra una vez puesto en marcha, se requiere más capital, ¿sí? Se requiere, digamos, personal más especificado, personal que se dedique solamente a esa labor. ¿Ya? Igualmente, en las empresas nacionales, también por sus características, se requiere también un personal más especificado, por ejemplo, un contador, un analista financiero, un jefe de presupuesto, cada uno de ellos, pero no como las empresas multinacionales, porque las empresas multinacionales ya por su amplio espectro geográfico requieren una diversidad, un grupo operativo, digamos, de múltiples profesionales para que puedan directamente trabajar allí. Incluso requieren personal también que manejen doble, que sean bilingües, ¿sí? Pues por las mismas características que ellas tienen. Ahora nosotros tenemos unas empresas locales que miramos que funcionan específicamente dentro de una localidad, pues en este caso las personas que laboran en ella, pues no tienen tantas funciones delimitadas. Por ejemplo, digamos, hay una persona que es el vendedor y también puede ser en este caso cajero. Miramos que hay empresas que por su tamaño eh, ya las funciones son un poco más, no son tan limitadas, ya hay funcionarios que hacen dos labores, pero es dependiendo pues el tamaño que la empresa tiene. Pero ya se observa pues en este tipo de empresas más pequeñas de que el trabajo no es como tan específico. Entonces miramos que eso es muy importante que lo tengamos nosotros presentes en el desarrollo de cada uno de ellas. Miramos que por su naturaleza nosotros podemos definir las empresas naturales, que son aquellas que se identifican con el ser humano, con el individuo, y en este caso esas empresas naturales también tienen obligaciones y también tienen derechos, ¿sí? Entonces, esas personas que tienen las empresas naturales se identifican con la cédula de ciudadanía y el RUT, registro único tributario, que sabemos que lo da la DIAN, y el tipo de empresas se identifican Carlos y Hernández, por el Carlos, distribuciones Carlos, personas naturales, Carlos el dueño como persona natural, pero la empresa efectivamente tiene su personalidad jurídica donde ella también tiene derechos y tiene obligaciones, ¿sí? Pero miramos que está presidido por una persona natural.
Y miramos que también hay unas personas que son eh, mediante, se constituyen mediante personería jurídica, pero ellas también tienen obligaciones civiles y ese tipo de empresas se identifican con un NIT, número de identificación tributaria. Entonces miramos que nosotros debemos de saber también de acuerdo a la personería jurídica qué tipo de empresa vamos a montar nosotros. Si es con personería jurídica que su proceso de puesta en marcha es totalmente diferente a otra empresa que es de persona natural, que es una persona que la preside, pero debemos de saber que se identifica la empresa con cédula de ciudadanía, pues, y un RUT. En este caso, la cédula de ciudadanía le ponen como de la persona, le ponen un dígito de verificación, le ponen una rayita, un 7, rayita 8, dependiendo el, los números de la cédula que él tenga y su dígito de verificación, su consecutivo. Como sabemos que las cédulas no se repiten, entonces se identifica con la cédula y el RUT. Y todas tienen derechos y obligaciones, pero recordemos que la jurídica ya se identifica directamente con un número de identificación tributaria, un NIT. Entonces miramos que esto es lo que tiene que ver con el aspecto jurídico, con la creación de empresas. Como les dije anteriormente, que nosotros, mediante el decreto 957, también hablé de, decreto 1314, cuando hablamos de implementación de la PIT, de la NIT, el decreto 957 lo que nos va a permitir a nosotros establecer la clasificación del tamaño de la empresa mediante unos VT. VT es una unidad de valor tributario. El VT lo fija directamente la DIAN. Yo creo que para este año está como 53.000 pesos. El pico no me recuerdo muy bien, pero ellas también las clasifican como uno VT. Miramos que las empresas, las microempresas, son aquellas que tienen unos ingresos en VT que son menores o iguales a 23.563 VT. Si nosotros cogemos 53, si nosotros cogemos 53.000, no recuerdo muy bien el pico del VT, y lo multiplicamos por este número, nos damos cuenta que esas empresas son microempresas. Y las pequeñas empresas son aquellos que tienen superiores, son mayores que 23.000 y son menores o iguales a 2.000, a 204.000 VT. Les recuerdo que los VT varía cada año y eso lo da la DIAN. Para este año está en 53.000. Ahora vamos a ver el valor de una VT y lo multiplicamos. Y o si los ingresos que han tenido la empresa durante ese periodo están menores o iguales al valor que les da la multiplicación del VT, también la clasifican de acuerdo a esta categoría que tenemos nosotros aquí. Miramos que la gran empresa, como les acabé de decir, que en Colombia son pocas, miramos que son empresas que tienen ingresos mayores a 1.736.575 VT. Entonces, podemos esto y lo multiplicamos por el valor del VT, miramos que nos va a dar una cantidad significativa de ingresos. Entonces, miramos que también la empresa, nosotros por su tamaño, su estructura, su manufactura, miramos que nosotros también la medimos por sus ingresos específicos para definir qué tipo de empresa es. Pero lo definimos que en VT, de acuerdo con el decreto 957 de 2019. Lo pasamos en VT. Y como les estoy acabando de decir, tenemos la empresa de servicio, y es una pequeña, la mediana. Entonces, estimados aprendices, miren, aquí lo tenemos. Esta es la presentación. Lo que tenemos nosotros que mirar con la infografía. Y muchas gracias. Ahí es un pequeño aporte muy significativo que se le está dando para que podamos nosotros desarrollar lo que tiene que ver la infografía. Ahora, yo a ustedes les creé, no sé si ya lo visualizaron, yo el fin de semana lo había creado, pero sucede que muchos aprendices me dijeron que no le había dado acceso. Me gustaría que si alguien que está aquí ya y haya ingresado y haya visualizado la plataforma, puede identificar de que ya yo les creé el Drive para que ustedes puedan montar su infografía. Muchos durante el fin de semana que acabo de finalizar me enviaron al,
al WhatsApp las infografías, yo se las retroalimenté. Esas personas que yo les retroalimenté las infografías que me estuvieron enviando al WhatsApp, que fueron muchos, eh, no tienen necesidad, por ejemplo, de volverla a subir porque ya fueron retroalimentados, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, lo pueden volver a subir nuevamente, pero es como sería un doble trabajo. ¿Para qué me va a servir a mí tener digamos, este drive? Este drive va a ser fundamental porque uno, a ustedes les va a servir identificar, eh, digamos, fuera de la plataforma de que yo les retroalimento si toca que ajustar lo que tiene que ver la infografía o no. Han hecho una infografía muy buena, de verdad que me ha gustado. Y otras infografías han estado un poquito flojas, pero uno entiende que es primera vez de que algunos aprendices se han sumado a este nuevo proceso de elaborar, digamos, en este caso, estas evidencias, pero existen programas que en la cual nosotros podemos realizar una infografía muy detallada y nos va a permitir tener nosotros un conocimiento más apropiado, porque recordemos que esas infografías no es solamente texto, sino es que nosotros también las tenemos que implementar con imágenes, y la verdad sí es que nos permite a nosotros hacer una infografía muy buena y muy elegante. Entonces la invitación, mis estimados aprendices, es para que allí en ese enlace yo ahí les di a ustedes los permisos para que ustedes lo puedan realizar. Por favor, la traten de montar para yo irles retroalimentando. Recordemos que con esta serían dos infografías. Recordemos que la primera es comerciantes y esta segunda, que arranca a partir de hoy, sería empresas. Ahora les vamos a mostrar de dónde vamos a sacar nosotros la información. Pues claro está, para que quede grabado, porque puede ser que algún estudiante está llegando por primera vez, pero es bueno saber por dónde vamos y cuál es la competencia que estamos desarrollando. Pues yo sé que hay muchos estudiantes que están levantando la mano. Por favor, escriban la pregunta, porque ahora les vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan hablar. Entonces, yo voy a ingresar aquí a Sajuna. Permítanme un segundo, yo voy a ingresar a Sajuna. Voy a ingresar aquí a Sajuna para que ustedes eh, miremos, porque es que esa es la función. Miremos a ver dónde vamos, qué es lo que efectivamente estamos haciendo para que ustedes tengan conocimiento de ello. Yo sé que ustedes no están visualizando mi pantalla aún no la están visualizando. No ha cambiado porque está cargando, esperen un segundo. Esperen un segundo. Por favor, me indican si ya están observando lo que tienen que ver. Dejar de compartir. Creo que no están visualizando. Sí, señor. Profe, ahí se está viendo. Pues esperen. Listo, esperen, yo les digo. Aquí, Sajuna. ¿Están viendo mi plataforma? Dice Sajuna. Sí, Un segundo. según el grupo de presentación de información. Esperen un segundo. Un segundo, yo voy a dejar de compartir. Pues yo les quiero compartir la plataforma. Pero un segundo, ya vamos a terminar. Voy a mostrarles algo. Ay, Dios mío.
No, creo que no. Bueno, voy a ubicarme aquí en las fichas de ustedes. Aquí tenemos nosotros dos. ¿Me informan si están observando, por favor, mi plataforma? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor, ya se ve la pantalla. Gracias. Aquí en esta sesión estamos los de la ficha 44 y la ficha 45, ¿sí? Ujú. Recuerden que yo les informé a ustedes de que íbamos a unirla de tal manera para yo no tener un desgaste, así tengamos nosotros el tiempo más claro para no ir corriendo. Pero recordemos que el lineamiento es lo mismo. Yo ya por referencia una sola ficha, en este caso voy a poner la 44, pero recordemos que la aplicación es para todos. Yo les voy a mostrar algo para que ustedes miren. Esa es mi función, mostrarles cuál es la ruta. Un segundo. Está un poquito pegadito este internet hoy. Creo que no hemos tenido ningún tipo de dificultad con pero sí puede. Ay, Dios mío, está pegada. Bueno, perdón. Bueno, aquí en anuncios, podemos ver que me cargue, porque no nos vamos a quedar aquí. Aquí en anuncios, usted puede ingresar a anuncios y allí en anuncios usted va a conseguir, este es para dos integrantes de las fichas, para que se ubiquen su ficha y ahí dice un enlace para que ustedes puedan subir, en este caso, las presentaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes la van a subir, van a colocar su nombre completo y yo les voy a retroalimentar. ¿Por qué medio les voy a retroalimentar? Por allí mismo les voy a retroalimentar. Cuando ustedes ingresen, allí les voy a colocar un mensaje de texto para que ustedes identifiquen cómo le fue con la presentación de la diapositiva. Bueno, ahí me cargó, gracias a Dios, me cargó. En ocasiones esta página tiende a ser muy pesada. Yo creo que ustedes ya tuvieron conocimiento. Pero a ver, yo quiero mostrarle a ustedes por dónde el enlace está allí. ¿Sí? Bueno, listo. Aquí. Miren que en este enlace hay una profe que lo tiene fijado y así que no me lo fije porque siempre lo fija y me lo deja allí. Miren que aquí dice, comparto enlace de carpetas para envío de evidencias. Entonces miramos que le damos clic allí. Bueno, ahí le damos clic y nosotros vamos a subir, aquí está el enlace. Bueno, ya me lo han subido. Miren que ya hay dos estudiantes que lo han subido. Me subió una carpeta muy bien. Y no, que aquí dentro de la carpeta mire, está muy bien. Entonces miramos que ella me lo subió. La idea es que nosotros hagamos un buen manejo de este drive porque como todos tenemos la posibilidad de manipularlo, no vamos a borrar los envíos de los otros estudiantes. Esta es la señora Juliana. Pues preferiblemente sería bueno de que, ¿qué pasó aquí? De que me pongan el nombre completo, ¿sí? Me pongan el nombre completo de la persona que efectivamente lo envía. Si tiene su número telefónico para yo hablarle por WhatsApp también, para que hagamos esto como más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces yo, estimada estudiante, una vez revisada lo que tiene que ver su infografía de comerciante, se identificó que se ajusta notablemente a la guía o le puede dar una sugerencia para que quede mejor. No vamos a revisar porque tampoco vamos a colocar en contexto la participación del estudiante, pero lo que les quería era mostrar de que ya está el enlace y estoy viendo que sí se pueden enviar. La invitación es para que cada uno de nosotros hagamos la actividad como nosotros la hemos tratado,
con la finalidad de que se alcancemos los objetivos. Y les recuerdo, por último, para ya la participación que yo que se van a hablar, es que nosotros estamos en análisis, ¿sí? Y recordemos que en esta fase, o digamos, en esta actividad que son 48 horas, nosotros tenemos que hacer 5 infografías. Ya para la próxima sesión que nosotros vamos a desarrollar, porque esta es la segunda semana, recuerden, que iniciamos con la parte técnica. Para la siguiente semana nosotros vamos a hablar, creo que sobre sociedades, que es la siguiente infografía. Aquí en la guía de actividades la tenemos, lo que tiene que ver con la fase 1. Entonces los invito a que una vez cuando ya estén todas, lo cargamos directamente por allí en PDF y las enviamos. Entonces, por último, las personas que están ingresando, por aquí, por este medio, tenemos la guía de aprendizaje, que es el documento que nos va a orientar cómo vamos a enviar las actividades. Los invito a que den lectura, y la misma guía de aprendizaje nos va a informar sobre las actividades que vamos a hacer. Miramos que ya hablamos de comerciante, ahí tenemos concepto, calidad, deberes, derechos y obligaciones. Hablamos de registro mercantil, de cámara de comercio. Jóvenes, traten de hacerme la infografía bien, porque miramos que nosotros ahí tenemos mucha información. O sea, miramos que estamos hablando de empresas. Y cuando hablamos de empresas, solamente algunos estudiantes me pueden colocar empresas, una actividad económica organizada encargada de producir bienes y servicios. Y me ponen una empresa ahí. Y después me ponen otro pedacito ahí, como por ejemplo, y se clasifican en empresas industriales. Y ya, jóvenes, una empresa tiene mucho, mucho, mucho que contar. Porque miren, nosotros todo lo que hablamos con, con, con ese documento que les envié solamente creo que tiene como 11 presentaciones, pero el documento que nosotros tenemos en la semilla, en lo que tiene que ver para hacer la actividad, tiene mucha información. Es bueno que nosotros antes de hacer la infografía, miremos cuáles son los aspectos más relevantes que nosotros vamos a incluir en la infografía, para que así nos quede una infografía bien estructurada y nos deje un valor agregado, ¿sí? No hagamos eso por hacerlo, porque es que hay una infografía. No le estoy diciendo que me la van a hacer de 3, 4, 15 páginas, porque recordemos que una infografía es un documento resumido que va presidido con imágenes, y también nosotros informamos con texto. La idea es que nosotros lo hagamos ahí bien representativo, pero por favor hagamos bien, no lo hagamos como por salir del paso, porque tampoco es la idea. Entonces miramos que hoy la idea es que nosotros traemos sobre empresas, hagamos una infografía. Ya para la próxima semana vamos a hablar de comerciantes y finalizamos lo que tiene que ver esta actividad de 48 horas con el proceso y documentos y dirección estratégica. Entonces, yo les voy a dar la participación a ustedes. Si les tener algún tipo de duda, aquí, acorde como hayan subido la mano, les voy a dar la participación, y una vez finalizamos con lo que tiene que ver con los contenidos. Entonces, miramos que la primera persona que levantó la mano fue Fabián Gómez. Fabián, lo escuchamos. Doctor, buenas noches, buenas noches. Una preguntita, qué pena. Yo la primera infografía ya la envié por la plataforma Sajuna y me sale que no la ha calificado. ¿Esa la tengo que enviar de nuevo al Drive o ya la dejo ahí en Sajuna? No, déjenla allí, yo se la reviso. Yo, si algo, yo le genero otro intento. Ah, ok, listo, gracias. Y qué pena, es que al último me confundí. El siguiente trabajo que tenemos que hacer es de la infografía de comerciante y sociedad, o de empresa y sociedad, o solamente de empresa. No. Nosotros, la primera infografía que hicimos fue el comerciante, que tú me dijiste que lo había montado, ¿cierto? La segunda, que la aperturamos señor. de hoy, que aperturamos a partir de hoy, es de empresas. Y la tercera infografía es de sociedades, solamente de sociedades. Ah, listo, pero entonces como tal montamos solamente la de empresas. Sí, pero si tú consideras que ya ha desarrollado y usted tiene, digamos,
la posibilidad de hacer su infografía de sociedad, también lo puede hacer, ¿sí? Lo que yo no quiero es limitarlo a ustedes, pero tampoco quiero ir como a la carrera porque hay personas que requieren un poco más de acompañamiento. Pero si tú tienes la posibilidad de darle lectura antes de que yo explique sociedades, tú puedes leer y puedes documentarte y puedes montarlo de sociedades, también es permitido. Ah, ok, listo, muchas gracias. Listo, muy amable. Gracias, Fabián. María Elena. Ah, perdón. Buenas noches, profe. No, perdón. Sí, sí, María Elena y después sigue Yuranis. Sí, María Elena, le escuchamos. A mí me pasó lo mismo que el compañero, subí, pero totalmente todas. Ah, bueno, yo se la reviso. Si usted las terminó todas, está bien. Entonces usted aquí viene a complementar, porque vuelvo y le digo, mi función, ¿cuál es? Mi función es también darle una sesión y hacerle acompañamiento, no simplemente es, joven, suban esto y ya. También las sesiones en línea se deben de realizar, esa es mi función, para que ustedes puedan tener una idea más amplia de lo que ustedes pueden realizar. Yo las reviso, si usted las subió todas, yo se las reviso, y si tengo que hacerle algún tipo de ajuste, pues yo le diría. Bueno, profe, estaré atenta, porfa, a ver si Sí, tengo que arreglarlo. como son 6 fichas, yo sí les pido un poquito de paciencia, porque recuerden que son muchos aprendices, pero la idea es que en el transcurso de esta semana yo darle respuesta en la marcha, voy a tratar de agilizar un poquito más para que a medida que ustedes las vayan montando, yo Sí. les vaya dando respuesta. Pero, por favor, si me las van a montar en el drive, la envían en el drive. Ya en el celular ya no me las envíen porque puede ser de que me la envíen en el celular y esa misma que envían al celular me la suben al drive y trabajaría yo doble. Entonces, a partir de hoy, pues Ok. ya no me envío más al celular, pues porque saben que yo les he retroalimentado, pero no como para yo hacerlo 2 veces, sino es como para yo perfilarme y sé que allí en el day que la voy a conseguir. Ok, profe, gracias. Pero gracias, señor María Elena. Ahora sí, Yulini. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, viendo que ninguna actividad, la primera actividad que colocó, pues no ha calificado ninguna de las que nos mandó, que la primera vez fueron 5 actividades. Y pues yo monté las 2 infografías, la de comerciante y la de empresa, la monté por esa una, pues ya está de sociedades y la montaría por el drive que usted está diciendo. Y tampoco están Sí, calificadas. a mí me respecta de todo, pero tú me estás hablando de calificar las actividades de empresas, Sí, las la infografías no infografía. están calificadas. Sí, sí, como le acabé de decir, como le di respuesta al compañero anterior, me deben dar un tiempito porque son muchos incluso. Tanto es así que ni siquiera he terminado de calificar en lo que tiene No, que o sea, ver. después que la tenga presente, o sea, cuando las pueda calificar y no para que tenga como conocimiento que pues la actividad sí están hechas, sino que yo voy al paso que usted está dando para el tema de hacer las infografías. Yo ahora hago la de sociedades, que es la que está indicando hoy. Listo, tranquila. Bueno, mis bien, sobre las calificaciones, y les pido un tiempito, la idea en esta semana yo terminarle a todos todas sus recomendaciones y para que vamos poco a poco al paso. Usted me puede bajar la mano, Ok, por favor, Yolandi? bueno. Muchas gracias. ¿Me bajar la mano, Yolandi, por favor? María Fernanda. Hola, buenas noches. Sí, mira, yo tengo una inquietud. O sea, no sé, todavía no he entendido. O sea, podemos enviar o todas las infografías, hacerlas todas completas y enviarlas, o podemos irlas enviando paulatinamente. O sea, lo Dale, digo porque, o sea, dale. como pues, yo trabajo y no me ha quedado como así mucho tiempo de hacerlas todas. O sea, escasamente he sacado como una parte y así, entonces no sé si es, o sea, hasta cuándo hay plazo para entregarlas todas. Mire, la recomendación es lo siguiente. Nuevamente les repito para que todos tengan el conocimiento Por claro. eso el instructor está diciendo que una por una irla subiendo al drive. Sí, claro. Yo al joven anterior que participó, yo le informé porque él me preguntó por la otra infografía que tiene que ver de sociedades. Hay personas que de pronto tienen más disponibilidad de tiempo y la idea no es limitarlos a ellos. Yo les informé.
si ustedes tienen la posibilidad de avanzar, pero cuando hablo de ustedes, hago referencia a la pregunta que el juez me habló, pero él tampoco me informó que lo iba a hacer, sino es que me informó que no había entendido sobre si íbamos a hacer infografía de empresas y sociedades. Yo le expliqué, vea, si usted tiene la disponibilidad de adelantar con la infografía de sociedades, lo puede hacer. El que pueda, ¿sí? No es que ustedes van a hacerlas todas, no. La idea es que nosotros vamos paso a paso, semana a semana, yo explicarles los contenidos de los temas que van a hacer en la infografía y ustedes complementan y yo explicarles la sesión. Pero recordemos que hay muchos aprendices que de pronto tienen más disponibilidad de tiempo y ellos sí pueden sacar su fin de semana o toda su semana y hacer su simple infografía para ellos estar libres para otras actividades. A esas personas que les estoy diciendo que tienen esa posibilidad, pues tampoco les estoy diciendo que no lo hagan, que la elaboren y también me las monten y yo poco a poco se las voy retroalimentando. Los que no puedan, porque recordemos que vamos a ir al paso, vamos semana a semana, le estoy diciendo, y ustedes la montan a partir de hoy, ya sabemos que vamos en empresa, ustedes la montan, la idea es que ustedes la retroalimenten el peso de esta semana para que cuando nosotros vamos a ver la otra infografía, que sería sociedades, ya tengamos esa retroalimentada y la tengamos nosotros ajustada a los lineamientos. Pero no es obligación de que toda la infografía la hagamos hoy de una vez, porque recordemos que el documento tiene 53 hojas y es un documento que requiere tiempo. No sé si me hice entender. Ok, sí, gracias. ¿Me puede bajar la mano, por favor? Sandra Ortiz. Y finalizamos con quién. Una que Profe, tiene la... buenas noches. ¿Quién es la que tiene la letra? Sandra Ortiz, la escuchamos. Profe, buenas noches. Una pregunta. Resulta que yo subí la infografía de comerciante a Sajuna y esta me limita ya los Sí. intentos. Las que quedan las subo al Drive y su merced me retroalimenta por ese lado, ¿verdad? Sí, claro, que sí, sí, sí. Vamos a ver cómo la eliminamos también si es posible. Si no se va a eliminar, pues yo me la subo al Drive y yo le retroalimento por ese lado. Ok, y su merced me dice que en esta semana termina de calificar las actividades de inducción, lo que teníamos anterior antes de empezar la fase de análisis, ¿verdad? La idea es calificar la inducción terminal a las fichas que me hace falta, terminar la inducción y una vez yo les califique inducción, les recuerdo que para calificar la inducción tiene que ser en Sayuna y tiene que tener Sofía Plus, ¿sí? Son dos juicios que uno tiene que elevar, tiene que levantar, entonces siempre le quita tiempo a uno. Entonces, la idea es que ustedes en esta semana ya tengan claro esa competencia ya evaluada y en esta misma semana también dejarles a paz y salvo lo que tiene que ver la retroalimentación con esta infografía. Es bastante pesadito Sí, el claro, es trabajo, bastante trabajo. pero sí, Sí, la idea es, Pero el tema de inducción solamente nosotros como aprendices lo cargamos a Sajuna, ¿cierto? Pues donde estaban sí, el link para cargar. sí, claro, a esa. Lo demás lo Ok, hago yo. listo, profe, vale, muchas gracias. Claro, ¿me puede bajar la mano, por favor? Muchas gracias. Aquí hay una compañera que tiene la letra A, no sé cómo se llama. Por favor, puede Noche, participar. profe. Sandy Suárez, solo que me tengo que conectar del celular y del computador porque en uno puedo ver mejor y en otro escucho mejor. Profe, tengo una pregunta. Es que yo alcancé a subir la infografía de empresa, pero ahorita que usted acaba de dar la clase, lo pude complementar. ¿Es posible que lo pueda anexar al Drive? Sí, claro. Sí, ese es el valor agregado, ese es el valor agregado que tienen las sesiones. Ese es el valor agregado que tienen las sesiones. Entonces es fundamental, y eso es lo que yo estoy diciendo a ustedes, de que si ustedes notan que se les quedó algo o quieren complementar, lo pueden hacer. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, cerramos con... Va la mano, por favor, muy amable. Con... Oiga, todo bien. Valeria, Buenas noches. buenas noches.
Profe, la pregunta que yo tengo es que yo también mandé la primera infografía a la plataforma. Entonces, ya las otras, ¿dónde las subo al Drive? Sí, claro, la sube al Drive. Yo ahí le hago retroalimentación, igual a la plataforma también lo voy a revisar. Si le tengo que hacer algún tipo de ajuste, yo le informo para que la realice. Pero a partir de usted la que montó Asayuna fue la infografía de comerciante, que fue la primera. La empresa me la puede subir al Drive. O preferiblemente jóvenes hagan una carpeta, porque es que, o sea, si ustedes, por favor, eso Drive, manipúlenlo bien, ¿sí? No vayan a tocarles las participaciones de los otros, porque tampoco es que ustedes los vayan a borrar. Eso es para que en la marcha yo les pueda hacer una retroalimentación y podemos llevar bien este proceso académico. Ustedes pueden hacer su carpeta, colocarla allí, y en la carpeta pueden colocar unas subcarpetas. Y en cada subcarpeta van a colocar comerciantes, van a colocar empresas, van a colocar lo que tiene que ver sociedades, bien organizadito para que no me las dejen regadas. ¿Sí? Porque a mí se me dificulta hacer a cada quien cinco carpetas. Entonces, imagínense, 50 estudiantes, 50 carpetas, y entre las 50 carpetas, 5 subcarpetas, no. Entonces yo les invito a que, por favor, hagan una carpeta, y entonces esas carpetas, si quieren, los van organizando, o si quieren, los dejan ahí sueltos, pero por favor, dentro de su carpeta. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, amable. Cerramos con Valeria. Vanessa, perdón. Vanessa Yepes. Instructor, una pregunta, es que me quedó la duda. Cuando su merced revise todas las infografías que las subamos al Drive, al momento de subirlas a Sajuna, ¿se suben todas en un PDF? Sí, lo adjuntamos y la subimos todas en un PDF, las 5. Ah, perfecto, gracias, instructor. Listo. Bueno, vamos a cerrar con Paola. Buenas Vanessa, noches, instructor. Vanessa, por favor, me da la mano para no confundirme. Muchas gracias. Paola Cuña, tiene la palabra. Buenas noches, instructor. Yo en Saguna subí las 3 infografías hasta sociedad. Cada una la hice en PDF y a cada una le coloqué el nombre. Lo que quiero saber es que si en el Drive de ahora en adelante se van a subir todas las actividades o solamente lo que tiene que ver con las infografías. Esta va por la característica de la infografía. Vamos a ver cómo nos va con el Drive, ¿de acuerdo? Pero esta es la característica de la infografía, porque miramos que solamente teníamos un solo intento para enviar las 5, ¿sí? Entonces, como para yo hacer un acompañamiento más integral, hice como esta estrategia de crear el Drive para hacer una retroalimentación, y ya cuando todas estén retroalimentadas, sí me la suban de una vez. Esto es solamente por la actividad, por las características especiales que tiene. Pero para las próximas entregas, ustedes me lo suben directamente y yo se lo retroalimento. Vamos a ver cómo nos va aquí. Ok, instructor, y otra inquietud es que si yo puedo crear mi carpeta y subir, o sea, mis 5 carpetas juntas o solamente le subiría las 2 que me hacen falta. No, tú las puedes subir. Tú las puedes subir, como le acabé de decir. Puedes crear tus 5 carpetas, y si usted tiene disponibilidad de tiempo, usted, bueno, hoy voy a adelantar con el profesor Kevin, y porque voy a terminar, por ejemplo, esta fase con el profesor Kevin, y ya voy a dedicarle más tiempo, por ejemplo, a ti o a otro instructor que no hayan cargado. Por eso estoy diciendo que cada quien maneja su actividad, su tiempo. Si quieren adelantar, lo pueden hacer, pero lo ideal es que se ajusten a los lineamientos de las actividades que estamos realizando. Ok, instructor, muchas gracias. ¿Me bajar la mano, por favor? Lisa, Espejo. Buenas noches, instructor. Buenas noches todos. Lo que pasa, instructor, es que estaba yo intentando subir las infografías al Drive, pero no sé, tengo como un fallo en mi correo y me dice como que almacenamiento insuficiente y no me deja subirlas por ahí. Pues a Juna tampoco nunca me ha dejado, entonces no sé por dónde enviártelas porque yo ya tengo las 5.
Debes de crear otro correo porque ya puedes de Sí, tengo eliminar, otro, puedes de eliminar, puedes mm, de eliminar. pero eh, mira que lo intenté con otro correo, intenté eliminar y pues no, está como bloqueada la cuenta de Gmail. Entonces no sé ay, cómo hacerlo. yo le sugiero que, o sea, usted cree otro correo con otro nombre. Sí, ya lo tengo y ya lo intenté realizar, pero Usted que no me deja. O sea, como si tuviera solamente el permiso para el correo anterior, como si no me dejara ingresarlo. no sé, no sé. Venga, usted que tiene ese tratamiento especial, usted me puede escribir un asunto y sí me la puede enviar al WhatsApp. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Qué pena con su merced. No, tranquilo, tranquilo que para eso estamos. Javier, Buenas noches, buenas noches, estimado aprendiz, ¿cómo ha estado? muy bien. Profesor, en vista de lo comentado anteriormente, pues aquí existe la posibilidad de poder mandar la infografía ya con la información complementada el día de mañana. Lo que pasa es que en el momento no me encuentro en la casa y quisiera entregarlo lo antes posible una vez salga del trabajo el día de mañana. Sí, la idea es tratar de resolverles eso. Las personas que me han ido, me lo han estado subiendo, la idea es complementarles con la retroalimentación. Espero terminarlo lo más pronto posible para que vamos a la par, ¿sí? Sí, Entonces, señor. la invitación es esa. Recordemos que nosotros nos vemos ya el próximo, hoy es lunes, ¿cierto? El próximo lunes. Y la idea es lo más pronto posible retroalimentar la participación de ustedes. Sí, señor. Pero pues eso quiere decir que sí es posible poder mandarle ya complementada. Al igual esta semana trataré de adelantar todo lo posible para entregarle todo el día, pues conforme vayan pasando las clases ya tengo en cuenta lo que debo medir y lo que no. Sí, yo voy a tratar de a ustedes. Hoy no les puedo decir que se las voy a retroalimentar todos, pero sí voy a tratar de empezar y avanzar bastante para que ustedes, ya cuando vamos a arrancar la próxima clase, digamos de hoy a mañana, ya toda su infografía la tengan retroalimentada. Muy bien, esa era mi duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, estimados aprendices, ya saben cuál es la ruta. Muchas gracias por la participación. Eh, espero pues de que podamos ir desarrollando paso a paso estas actividades. Dios les bendiga y que descansen. Igualmente, muchas Gracias, gracias. profe, igualmente. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Gracias, que descansen. Este anuncio va a quedar, mediante un anuncio les va a quedar también la grabación a partir de hoy para que tengan conocimiento las personas que no pudieron ingresar. Que tengan buena noche. Gracias, instructor, que tenga una excelente noche. Chao.